Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar del método 20-20-20, que es un método muy interesante, no solamente para ayudarnos en la vista cansada, cuando estamos mucho tiempo frente al celular, frente al computador, frente a la laptop, sino que también nos va a ayudar a, sobre todo a los más jóvenes, a disminuir el proceso de miopización del ojo. ¿Ya? Esto es algo que es bien importante y es por eso que quiero hacer una pausa antes de hablarles del 20-20-20 acerca del informe mundial sobre la visión. ¿Okay? Según la OMS, ha habido un aumento alarmante de las deficiencias visuales y cegueras en los últimos años. ¿Okay? Siendo que la miopía es uno de los principales factores contribuyentes. ¿Por qué? ¿Por qué la miopía de un momento a otro se disparó? Y eso ocurrió por dos factores. Factor número uno es que estamos cada vez más, sobre todo en estos últimos 20 años, viviendo en ambientes cerrados, estamos cada vez más en ambientes cerrados. Y número dos, estamos ejerciendo cada vez más actividades que implican la visión de cerca, ¿no? Entonces, nuestra visión de cerca está cada vez siendo más utilizada y esto es uno de los factores que hacen que la miopía, digamos, se haya disparado de manera alarmante. Hay algunos autores que hablan que estamos viviendo una época de epidemia de miopía. Hay una epidemia de miopía, ¿no? Yo concuerdo con algunos autores, eso lo veo en la práctica diaria, en la óptica que trabajo, en donde el 35% de los pacientes tienen menos de 29 años, siendo de los cuales más del 90% presentan miopías o miopías con astigmatismos en grados moderados, ¿no? Y algunos severos. Pero, eh, hay algunos estudios que hablan también que una persona joven hoy en día pasa en promedio de 7 a 9 horas por día frente a una pantalla, frente a un celular, y eso también es un dato que contribuye al proceso de miopización del ojo o del ojo sano. Hay otros estudios que hablan que hoy en día pasaremos 9 años de nuestras vidas frente a un celular. Así de dramático es el tema. Primero, eh, me parece importante entender lo siguiente, ¿no? Acá vemos una estructura simple de un ojo. Cuando observamos un punto distante, aquí vemos el cristalino. ¿Okay? El cristalino es una de las estructuras que más se modifican cuando vemos de cerca. Cuando vemos un punto cercano, vemos cómo la anatomía del cristalino se modifica. ¿Okay? Vamos a entender esto un poquito más. Aquí vemos cuando estamos viendo de lejos, ¿no? Aquí vemos el cristalino. En su punto medio, la distancia es de 2 a 4 milímetros en el punto central, en el eje central. Y cuando usamos la visión de cerca, pasa de 6 a 9 milímetros en su eje central. Eh, Acá los ligamentos sonulares, ellos, digamos, se aflojan, ¿no? Y los músculos ciliares hacen presión sobre el cristalino, que hace que el cristalino forme una forma media convexa, ¿no? Convexa, pero más gruesa. Aquí hay un dato que es fundamental para entender por qué de la alerta que da la OMS y por qué algunos médicos hablan que estamos viviendo en una epidemia de miopía. Acá tenemos la tabla de la Academia Americana de Pediatría acerca del screen time, ¿no? O sea, el tiempo en que los niños pueden utilizar una pantalla, el tiempo recomendado de uso de una pantalla. Eh,
Cuando hablan de pantalla, ellos hablan de celular, tablet o laptop, ¿no? O computador, en donde se usa la visión de cerca. Y prácticamente un niño que nace hasta los 2 años no debería ser expuesto a ningún tipo de pantalla. De 2 a 5 años, de 30 minutos a 1 hora al día. De 7 a 12 años, 1 hora, acompañado siempre con la supervisión de un adulto, y jamás en comidas, en los alimentos, en el desayuno, a la hora de almuerzo, en la cena. De 12 a 15 años, 1 hora y media, y a partir de 16 años, 2 horas al día. Esto es una regla que sabemos que no se cumple. O sea, en la vida diaria esto no es verdad, no ocurre, ¿no? Y es por eso que me parece que la regla 20-20-20, eh, eh, si la adecuamos o la adaptamos a nuestro estilo de vida diaria, realmente nos puede ayudar de una manera muy importante, eh, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Para evitar el proceso de miopización del ojo. Si ya tiene una miopía establecida, disminuir la progresión de la misma. Y si somos adultos, digamos, nos va a ayudar mucho en el manejo del cansancio ocular principalmente, y algunas astenopías que lo vamos a ver más adelante. Usar la regla 20-20-20 a nuestro favor. Fue creada por Jeffrey Anschel como un método de fácil recordación. ¿Qué significa 20-20-20? A cada 20 minutos de ver una pantalla, de ver un celular, de estar frente a un computador, ver por 20 segundos un objeto a 20 pies de distancia o 6 metros. ¿Ok? 20 minutos de trabajo frente a una pantalla, un celular, una tablet. Observar a 20 pies de distancia durante 20 segundos un objeto. ¿Okay? En la práctica, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿No? Si trabajo en un escritorio, en mi oficina, tengo mi escritorio, puedo contar 6 pasos, ubicar un objeto, ¿no? a 6 metros, puedo colocar una alarma en el celular o en mi reloj que me diga cada 20 minutos, hacerme el hábito de mirar aquel objeto que sé que está a 6 metros de distancia. O, digamos, si no hay un objeto, puedo colocar un objeto a 6 metros de distancia, y a cada 20 minutos, digamos, suena mi alarma, suena mi alerta, y veo el objeto que sé que está a 6 metros. ¿No? Si estoy en un lugar muy cerrado, donde no tengo espacio, también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo, en vez de mirar un objeto a 20 pies o 6 metros, puedo cerrar los ojos por 20 segundos. También se ha demostrado que es eficiente, digamos, y eficaz ese método, ¿no? Entonces, tengo que ver la forma de cómo adaptar o cómo enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, amigos, sobre todo en personas, hago hincapié en personas jóvenes, ¿no? Porque, digamos, en otro capítulo lo vamos a ver más adelante, la epidemia de la miopía está o viene incrementándose principalmente en esa edad, ¿no? En ese grupo, en ese segmento de edad. ¿Okay? Como había dicho anteriormente, hay que usar la regla 20-20-20 a nuestro favor. Hay un estudio que se presentó en el 2013 en donde se demostró una mejora significativa en las astenopías. ¿Qué son las astenopías? ¿No? Son dolor en los ojos,
dolor de cabeza, cansancio en los ojos, ojos pesados, párpados pesados, ardor en los ojos, un poco de hinchazón, vista roja, la famosa sequedad ocular o exceso de lacrimeo también. Puedo tener problemas de enfoque o ver objetos con más nitidez, o puedo presentar visión borrosa, o puedo ver objetos dobles, ¿no?